¿Sabías que un hombre fue arrebatado por los cabellos y transportado a través del espacio para presenciar los secretos más oscuros de un templo sagrado? Que este mismo profeta tuvo que permanecer acostado 430 días sin poder moverse, comiendo pan cocido de la forma más impactante. Que vio ruedas llenas de ojos girando dentro de otras ruedas, criaturas con 4 rostros diferentes, y un valle repleto de huesos muertos que de repente comenzaron a cobrar vida. Ezequiel no fue un profeta común. Sus visiones desafían toda lógica humana. Sus actos proféticos parecen sacados de una película de ciencia ficción, y sus revelaciones sobre el futuro de Israel cambiaron el curso de la historia. Mientras su pueblo sufría el exilio más doloroso en Babilonia, lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos de todo lo que conocían, Ezequiel recibió mensajes que nadie más podía ver. Prepárate para descubrir el libro de Ezequiel como nunca antes lo has visto. Una narrativa que combina lo sobrenatural, lo profético y lo imposible en una sola historia extraordinaria. Ezequiel era sacerdote hijo de Buzi y se encontraba entre los miles de judíos que habían sido arrancados de su tierra y llevados como cautivos a Babilonia. Era el año 30 de su vida y el 5.º año desde que el rey Joaquín había sido deportado junto con su pueblo. Allí, lejos de Jerusalén, lejos del templo donde debería estar sirviendo, Ezequiel vivía junto al río Quebar, un canal de riego que cortaba la llanura babilónica. Un día, mientras estaba entre los desterrados, algo extraordinario sucedió. Como nos cuenta el capítulo 1, versículo 1, en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, aconteció que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Los cielos literalmente se rasgaron ante sus ojos. No fue un sueño ni una ilusión. Ezequiel estaba completamente despierto cuando el mundo espiritual irrumpió en su realidad. Entonces vino la tormenta. El versículo 4 describe lo que apareció. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Imagina esto. Desde el norte, donde estaba el corazón del imperio babilónico, una tormenta masiva avanzaba hacia él. No era una tormenta común. Dentro de ella había fuego que se movía y brillaba, y en el centro de ese fuego algo que resplandecía como metal pulido al rojo vivo. El aire debió cambiar alrededor de Ezequiel. El viento golpeaba con fuerza mientras esa masa de nubes y fuego se acercaba. El resplandor era tan intenso que iluminaba todo alrededor, como si el sol hubiera descendido envuelto en una tormenta. Y de ese fuego, de ese centro brillante, algo más estaba por emerger. Del centro de aquella tormenta de fuego, Ezequiel vio algo que ningún ojo humano había visto antes. El versículo 5 relata: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. 4 criaturas surgieron del fuego. Tenían forma humana, pero no eran humanas. Cada una poseía 4 caras y 4 alas, como se describe en el versículo 6. Las caras eran de hombre, león, buey y águila, una en cada dirección. El versículo 10 lo explica. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Estas criaturas podían mirar hacia cualquier dirección sin necesidad de girar. Eran seres de poder absoluto, representando lo mejor de la creación, la inteligencia del hombre, la fuerza del buey, el valor del león y la velocidad del águila. Sus alas se tocaban entre sí cuando se movían. 2 alas cubrían sus cuerpos y 2 se extendían hacia arriba. Debajo de sus alas, en los 4 lados,
tenían manos humanas, como indica el versículo 8, y cuando se movían, lo hacían en perfecta sincronización, sin volverse. El versículo 12 dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Pero lo más impresionante aún estaba por venir. Junto a cada ser viviente había algo más. El versículo 15 describe, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. 4 ruedas, una al lado de cada criatura. Estas ruedas brillaban como el crisólito, una piedra preciosa de color amarillo verdoso que centelleaba bajo la luz. Y aquí está lo imposible. El versículo 16 revela su estructura. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Una rueda dentro de otra rueda, intersecadas perpendicularmente. Esto significaba que podían moverse en cualquier dirección instantáneamente, sin necesidad de girar. Pero había más. Los aros de las ruedas estaban llenos de ojos. El versículo 18 lo confirma. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Ojos por todas partes, observando en todas direcciones. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando se detenían, las ruedas se detenían. Cuando se elevaban del suelo, las ruedas se elevaban también, porque como dice el versículo 21, el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Por encima de las cabezas de aquellos seres vivientes había algo más. El versículo 22 describe, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Era como una bóveda transparente, sólida como el cristal, que se extendía sobre ellos. Cuando las criaturas se movían, sus alas producían un sonido ensordecedor, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el bullicio de un ejército. El versículo 24 lo compara con el ruido de un campamento militar en movimiento. Pero cuando se detenían, bajaban sus alas y se quedaban en silencio. Y entonces venía una voz desde arriba de la expansión que estaba sobre sus cabezas. Ezequiel levantó la mirada más allá del firmamento cristalino. Lo que vio lo dejó sin aliento. El versículo 26 registra, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Un trono, no un trono común, sino uno que brillaba con el azul profundo del zafiro, la piedra más preciosa del mundo antiguo, y sentada sobre ese trono había una figura con apariencia humana. Pero no era simplemente humana. El versículo 27 continúa describiendo, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. La figura estaba envuelta en fuego. De la cintura hacia arriba brillaba como metal fundido rodeado de fuego. De la cintura hacia abajo todo era fuego puro, y alrededor de todo esto había un resplandor. El versículo 28 completa la visión. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Un arco iris completo rodeaba el trono, recordando el pacto de Dios con la humanidad después del diluvio. Los colores danzaban alrededor de la presencia divina. Ezequiel entendió inmediatamente lo que estaba viendo. No era solo una visión impresionante.
Era la gloria misma de Dios, manifestándose ante él. El Dios de Israel, el Dios que su pueblo creía que había abandonado, estaba allí, en Babilonia, lejos del templo de Jerusalén. Cuando Ezequiel vio esto, cayó rostro en tierra. No podía mantenerse de pie ante semejante gloria. El peso de la presencia divina lo derribó completamente. Mientras Ezequiel yacía con el rostro en tierra, oyó una voz que le hablaba. El capítulo 2, versículo 1, registra las primeras palabras que Dios le dirigió. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Era un título que Dios usaría más de 90 veces al dirigirse a Ezequiel, hijo de hombre. Un recordatorio constante de su humanidad frente a la divinidad. Pero Ezequiel no podía moverse por sí mismo. Entonces el Espíritu entró en él, como dice el versículo 2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. El mismo Espíritu que estaba en las ruedas y en las criaturas vivientes, ahora estaba en Ezequiel, dándole la fuerza para ponerse de pie y escuchar, y lo que escuchó no fue reconfortante. El versículo 3 contiene su misión y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Dios no lo estaba enviando a un pueblo receptivo, lo enviaba a rebeldes, a personas que habían rechazado a Dios generación tras generación. El versículo 4 describe más a ese pueblo, porque son hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Yo te envío a ellos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Tenían rostros duros, sin vergüenza. Sus corazones eran como piedra, imposibles de penetrar con palabras normales, y aún así, Ezequiel debía hablarles con autoridad divina. Dios no le prometió éxito. El versículo 5 es brutalmente honesto. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Quizás escucharían, quizás no. Probablemente no. Pero al menos sabrían que un profeta había estado en medio de ellos. El mensaje sería entregado aunque fuera rechazado. Luego vino la advertencia. El versículo 6 dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Estaría rodeado de espinos y escorpiones, metáforas de personas hostiles que buscarían herirlo con sus palabras y acciones. Pero no debía temer. El versículo 7 refuerza el mandato. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. No importaba la respuesta, Ezequiel debía hablar de todos modos. Su trabajo no era convertir corazones, eso era tarea de Dios. Su trabajo era simplemente ser fiel en entregar el mensaje. Y luego Dios le dio una advertencia personal. El versículo 8 es directo, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Ezequiel mismo podría ser tentado a rebelarse, a negarse, a huir de esta tarea imposible. Pero debía escuchar y obedecer sin importar cuán difícil fuera. Entonces Ezequiel vio algo extraordinario. El versículo 9 del capítulo 2 describe, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Una mano, probablemente la misma mano de la figura gloriosa en el trono, se extendió hacia él, sosteniendo un rollo. Los rollos normalmente solo tenían escritura en un lado, pero este era diferente. El versículo 10 revela su contenido. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. El rollo estaba completamente lleno de palabras, sin espacio vacío.
Y todas esas palabras eran lamentos, gemidos y expresiones de dolor. No había buenas noticias en ese rollo, solo juicio, solo advertencias, solo mensajes de calamidad venidera. Luego vino una orden sorprendente. El capítulo 3, versículo 1, registra: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Ezequiel debía comer el rollo. No era suficiente leerlo o memorizarlo. Tenía que internalizarlo completamente, hacerlo parte de sí mismo. El versículo 2 muestra su obediencia. Entonces abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Abrió la boca y la mano divina le dio de comer el rollo. Imagina el momento. Un documento hecho de papiro o pergamino, cubierto de tinta por ambos lados, entrando en su boca. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El versículo 3 describe la experiencia. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. A pesar de que el rollo contenía solo mensajes amargos de juicio y destrucción, cuando Ezequiel lo comió, sabía dulce como la miel. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. Aunque el mensaje era duro, había dulzura en conocer la voluntad divina y en ser elegido para llevarla. Después de comer el rollo, Dios continuó hablando con Ezequiel. El versículo 4 del capítulo 3 dice: luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. La misión estaba clara. Debía ir al pueblo y hablar exactamente lo que Dios le había dado. Dios incluso señaló que la tarea podría haber sido más difícil. El versículo 5 explica: porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No lo estaba enviando a extranjeros que hablaban idiomas incomprensibles. Lo enviaba a su propio pueblo, que hablaba su mismo idioma. Pero luego vino una revelación irónica. Los versículos 6 y 7 contrastan: no a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Los extranjeros escucharían si Dios lo enviara a ellos, pero su propio pueblo no lo haría. Su rechazo no sería por falta de entendimiento, sino por pura rebeldía. Pero Dios preparó a Ezequiel para la oposición. El versículo 8 promete: he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Dios endurecería el rostro de Ezequiel para que pudiera enfrentar los rostros duros del pueblo. El versículo 9 lo compara con diamante. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Luego el Espíritu lo levantó. El versículo 12 describe: y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. El sonido era ensordecedor. Las alas de los querubines se tocaban entre sí, y las ruedas giraban junto a ellos, creando un ruido como de gran terremoto. El Espíritu transportó a Ezequiel. El versículo 14 registra: me levantó, pues, el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Iba lleno de amargura y angustia. El peso de su misión ya comenzaba a aplastarlo, pero la mano de Dios lo sostenía con fuerza. El versículo 15 revela su destino. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y permanecí allí 7 días atónito entre ellos. Tel Aviv era una colonia de exiliados judíos. Ezequiel llegó allí y se sentó entre ellos, pero no habló. Durante 7 días completos permaneció sentado en silencio, completamente abrumado.
Observaba a su pueblo viviendo sus vidas cotidianas en el exilio, y el peso de lo que debía decirles lo dejaba mudo. 7 días de silencio absoluto mientras procesaba la magnitud de lo que había visto y de lo que debía hacer. Al final de los 7 días de silencio, la palabra de Dios vino nuevamente a Ezequiel. El versículo 16 del capítulo 3 marca el momento. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: el tiempo de reflexión había terminado. Ahora venían instrucciones más específicas sobre su rol. El versículo 17 establece su función. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Un atalaya era un guardia que se paraba en lo alto de una torre de vigilancia, escaneando el horizonte en busca de peligro. Cuando veía un ejército enemigo acercándose, tocaba la trompeta para advertir a la ciudad. Esa era ahora la función de Ezequiel, pero en el ámbito espiritual. Luego Dios explicó la tremenda responsabilidad que venía con ese rol. El versículo 18 presenta el primer escenario. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Era una responsabilidad aterradora. Si Dios le mostraba a Ezequiel que una persona malvada estaba en peligro de muerte espiritual y Ezequiel no le advertía, esa persona moriría de todos modos en su pecado. Pero Dios consideraría a Ezequiel responsable de esa muerte. La sangre de esa persona estaría en las manos del profeta. El versículo 19 presenta la alternativa. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si Ezequiel advertía al malvado y la persona se negaba a cambiar, esa persona aún moriría en su pecado. Pero Ezequiel quedaría libre de culpa. Habría cumplido su deber. Pero la responsabilidad no terminaba con los malvados. El versículo 20 presenta un escenario aún más difícil. Y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y yo pusiere tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Incluso si una persona justa comenzaba a pecar, Ezequiel debía advertirle. Si no lo hacía y esa persona moría en su pecado, todas sus acciones justas anteriores serían olvidadas, y Dios responsabilizaría a Ezequiel. No importaba cuán incómodo fuera confrontar a alguien que antes había sido justo. El versículo 21 completa el cuadro. Pero si tú amonestares al justo para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Si Ezequiel advertía a la persona justa, y ésta escuchaba, ambos serían salvos. La persona viviría, y Ezequiel habría cumplido fielmente su llamado. Era una carga inmensa. Ezequiel era responsable no solo de hablar, sino de hablar a las personas correctas en el momento correcto. Debía estar atento a la voz de Dios constantemente, listo para entregar advertencias cuando fuera necesario, sin importar cuán difíciles fueran. Después de establecer a Ezequiel como atalaya, Dios le dio una señal física que definiría gran parte de su ministerio profético. El versículo 22 del capítulo 3 describe: Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Dios lo llamó a salir de Tel Aviv, lejos de la gente, a un lugar abierto donde pudieran hablar en privado. Ezequiel obedeció. El versículo 23 registra lo que sucedió. Y me levanté y salí al campo. Y he aquí
que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. La misma gloria que había visto en su primera visión estaba allí nuevamente. Los querubines, las ruedas, el trono de zafiro, todo estaba presente. Y nuevamente Ezequiel cayó rostro en tierra ante la magnificencia divina. El Espíritu entró en él una vez más y lo puso de pie. Entonces Dios habló palabras que cambiarían completamente la forma en que Ezequiel funcionaría como profeta. El versículo 25 comienza: Luego entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: Entra y enciérrate dentro de tu casa, y tú, hijo de hombre, he aquí pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te atarán, y no saldrás entre ellos. Ezequiel debía encerrarse en su casa, más aún sería atado con cuerdas, imposibilitado de salir libremente entre el pueblo. No está claro si estas cuerdas eran literales o simbólicas, si otros lo atarían o si era una restricción espiritual impuesta por Dios. Pero el punto era claro: su libertad de movimiento sería severamente limitada. Pero lo más impactante vino en el versículo 26. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Dios iba a paralizar la lengua de Ezequiel. El profeta quedaría mudo. No podría reprender al pueblo libremente, no podría hablar cuando quisiera. Para un profeta, alguien cuyo trabajo era hablar la palabra de Dios, esto era devastador. ¿Por qué haría Dios esto? Porque el pueblo era tan rebelde que no merecían escuchar constantemente la palabra divina. El silencio de Ezequiel sería en sí mismo un juicio, una señal de que Dios había dejado de hablar regularmente con ellos. Pero la mudez no sería permanente ni total. El versículo 27 explica la excepción. Mas cuando yo te hablare, abriré tu boca y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Solo cuando Dios específicamente le diera un mensaje, la boca de Ezequiel se abriría. En esos momentos hablaría con autoridad divina, diciendo exactamente lo que Dios le ordenaba. Y luego volvería el silencio. Esta era la nueva realidad para Ezequiel. Sería un profeta mudo, un atalaya silencioso la mayor parte del tiempo, que solo hablaba en ráfagas breves cuando Dios abriera su boca. El pueblo sabría que cuando Ezequiel hablaba era porque Dios tenía algo urgente que decir, y si elegían no escuchar, la responsabilidad sería completamente suya. Dios no solo le había dado a Ezequiel palabras para hablar, ahora le ordenaba realizar acciones que el pueblo pudiera ver con sus propios ojos. El capítulo 4, versículo 1, comienza con una instrucción específica. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Un adobe era un ladrillo de arcilla sin coser, grande y plano, perfecto para dibujar. Ezequiel debía grabar en él la ciudad de Jerusalén con todos sus detalles. El versículo 2 continúa con las instrucciones. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamentos, y colocarás contra ella arietes alrededor. Ezequiel debía construir alrededor de su dibujo una maqueta completa de un asedio militar, torres de asedio, rampas de tierra para escalar las murallas, campamentos enemigos rodeando la ciudad y arietes para derribar las puertas. Todo debía estar allí, en miniatura. Pero había un elemento más. El versículo 3 añade: Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad, y afirmarás tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Una plancha de hierro, probablemente una sartén o plancha de cocina,
debía colocarse entre Ezequiel y la ciudad. Esto representaba el muro impenetrable que Dios había puesto entre él y Jerusalén. La ciudad estaba cortada de la protección divina. El asedio era inevitable, y Ezequiel lo representaba visualmente cada día frente a su casa, donde todos los exiliados pudieran verlo. La maqueta del asedio era solo el comienzo. Dios tenía preparado un acto profético mucho más extremo y físicamente agotador. El versículo 4 del capítulo 4 ordena: «Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos». Ezequiel debía acostarse sobre su costado izquierdo, y mientras estuviera en esa posición, estaría llevando simbólicamente el pecado de Israel, el reino del norte. El versículo 5 especifica la duración. «Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel». 390 días, más de un año completo, acostado sobre su lado izquierdo. Cada día representaba un año de la iniquidad de Israel. Era una cuenta regresiva física del juicio que venía. El versículo 6 explica el sistema de medición. «Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado». Un día de sufrimiento físico equivalía a un año de rebelión nacional. Era una ecuación sencilla pero devastadora. Los pecados acumulados durante siglos ahora pesaban sobre los hombros de un solo hombre, pero Dios no le permitiría levantarse cuando quisiera. El versículo 8 es tajante. «Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio». Cuerdas invisibles o visibles, no importa, lo ataban a su posición. No podía darse la vuelta, no podía levantarse a mitad del período. Debía completar cada uno de los 390 días sobre su lado izquierdo, inmóvil, mirando constantemente hacia la maqueta de Jerusalén sitiada. Imagina el tormento físico, los músculos adoloridos, las articulaciones rígidas, las llagas en la piel por la presión constante. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, Ezequiel permanecía en esa posición antinatural. Los exiliados pasaban por su casa y veían al profeta acostado, inmóvil, como si estuviera atrapado en una prisión invisible. Era un espectáculo perturbador que nadie podía ignorar. Después de completar los 390 días sobre su lado izquierdo, llevando el peso del pecado de Israel, Ezequiel no podía descansar. Inmediatamente debía girarse hacia el otro lado. El versículo 6 ya lo había establecido. Debía acostarse sobre su lado derecho durante 40 días más, llevando ahora la maldad de Judá, el reino del sur. 40 días puede parecer poco comparado con 390, pero cada día seguía siendo día por año. 40 años de iniquidad de Judá debían ser representados en su cuerpo. Y estos 40 días no le daban alivio del tormento anterior. Sus músculos del lado izquierdo, finalmente liberados, ahora ardían con el dolor de volver a moverse. Y ahora el lado derecho comenzaba a experimentar el mismo sufrimiento prolongado. El versículo 7 añade otro detalle a su postura durante todo este tiempo. «Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella». Su rostro debía estar fijo hacia la maqueta de Jerusalén. No podía apartar la mirada, y su brazo debía estar descubierto y extendido, en posición de profetizar juicio contra la ciudad. Era una pose de acusación, de señalamiento, mantenida durante 430 días en total. Las cuerdas mencionadas en el versículo 8 seguían sobre él. No había escapatoria, no había días libres.
No había momentos en los que pudiera ponerse de pie y estirarse. La obediencia debía ser absoluta y continua. Cada amanecer traía otro día de inmovilidad forzada. Cada atardecer lo encontraba en la misma posición exacta. Los vecinos seguramente se preguntaban cómo sobrevivía, cómo comía, cómo atendía sus necesidades básicas. La Biblia no da estos detalles prácticos, pero la orden divina era clara. Debía permanecer en esa posición hasta completar el tiempo establecido. Era un sacrificio físico masivo, un acto profético que consumía más de un año de su vida en sufrimiento corporal constante. Mientras Ezequiel permanecía acostado, inmóvil, Dios también reguló su alimentación para que fuera parte del mensaje profético. El versículo 9 del capítulo 4 le da instrucciones sobre qué comer. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que duermas sobre tu lado. 390 días comerás de él. Debía mezclar 6 tipos diferentes de granos y legumbres para hacer su pan. Normalmente, el pan se hacía solo de trigo o cebada, no de una mezcla extraña como esta. Esta combinación era señal de desesperación, de tener que usar cualquier grano disponible porque no había suficiente de un solo tipo. Era pan de hambruna, pan de asedio, cuando la gente mezclaba lo que fuera que pudiera encontrar. Pero lo más impactante era la cantidad. El versículo 10 especifica: y la comida que has de comer será de peso de 20 siclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. 20 siclos equivalían aproximadamente a 230 gramos. Eso era todo lo que podía comer en un día entero, una porción minúscula, apenas suficiente para mantenerse vivo. Ni siquiera podía comerla de una vez, debía racionarla de tiempo en tiempo a lo largo del día. El versículo 11 continúa con la ración de agua. Beberás también el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo beberás. Un sexto de hin era aproximadamente medio litro de agua al día. En el clima caluroso del Medio Oriente, esto era sed constante, apenas lo suficiente para funcionar, para no morir de deshidratación, pero nunca suficiente para saciar realmente la sed. Esta no era una dieta elegida por Ezequiel, era impuesta por Dios como representación exacta de lo que sucedería en Jerusalén durante el asedio. El versículo 16 explica el propósito. Me dijo luego: Hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. La comida y el agua serían tan escasas que tendrían que pesarlas y medirlas cuidadosamente. Comerían con ansiedad, sabiendo que no había más. Beberían con terror, viendo cómo las reservas disminuían día a día. El versículo 17 completa el cuadro sombrío, porque les faltará el pan y el agua, y se espantarán los unos con los otros, y se consumirán en su maldad. La escasez sería tan extrema que las personas se mirarían unas a otras con desesperación y miedo. Se consumirían lentamente, debilitándose hasta morir, todo como consecuencia de su rebelión contra Dios. Ezequiel vivía esta realidad por adelantado. Cada día de hambre, cada momento de sed, cada debilidad en su cuerpo era una profecía viviente de lo que pronto experimentaría Jerusalén. La forma de cocinar el pan presentaba el aspecto más chocante y repugnante del acto profético. El versículo 12 del capítulo 4 contiene una orden que habría horrorizado a cualquier judío. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás con excremento de hombre a vista de ellos. El pan debía cocinarse usando excremento humano como combustible, y no debía hacerlo en privado, debía cocinarlo públicamente a vista de ellos, para que todos los exiliados lo vieran. El versículo 13 explica por qué Dios ordenaba algo tan repulsivo. Y dijo Jehová:
Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo, entre las naciones a donde los lanzaré yo. Los judíos consideraban el excremento humano como la máxima impureza ceremonial. Cualquier contacto con él hacía a una persona ritualmente inmunda, y ahora Dios estaba diciendo que cuando fueran dispersados entre las naciones paganas, vivirían en tal inmundicia constante que hasta su comida estaría contaminada. Esta orden fue demasiado para Ezequiel. Por primera vez en su ministerio profético, el profeta protestó. El versículo 14 registra su súplica desesperada. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada por fieras, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Ezequiel había sido sacerdote, toda su vida había guardado meticulosamente las leyes de pureza alimentaria. Nunca había comido animales muertos naturalmente o despedazados por bestias. Nunca había tocado nada ceremonialmente impuro. Su historial era impecable, y ahora se le pedía que deliberadamente se contaminara de la manera más grave posible. Dios escuchó su angustia. El versículo 15 muestra la concesión divina. Y me respondió, he aquí te doy estiércol de bueyes en lugar de excremento de hombre, y dispondrás tu pan con él. Era una concesión, una modificación de la orden original. En lugar de excremento humano, podía usar estiércol de animales. Aunque seguía siendo desagradable, el estiércol animal era considerado menos impuro y de hecho se usaba comúnmente como combustible en el Medio Oriente antiguo, donde la madera era escasa. Pero el mensaje permanecía. Aunque Ezequiel recibió un alivio en su obediencia, el pueblo de Jerusalén no lo recibiría. Cuando llegara el asedio real, cuando estuvieran dispersados entre las naciones, no habría concesiones. Vivirían en inmundicia completa, violando todas las leyes de pureza que Dios les había dado. La santidad que los definía como pueblo sería pisoteada en el polvo del exilio. Después de completar los días de acostarse sobre sus lados, comiendo raciones mínimas de pan cocido con estiércol, Dios le dio a Ezequiel otro acto profético visual. El capítulo 5, versículo 1, contiene una orden sorprendente. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Tómate después una balanza de pesar y divide los cabellos. Para un sacerdote esto era especialmente significativo. La ley de Moisés prohibía a los sacerdotes raparse completamente la cabeza o la barba. Era señal de luto extremo o de profanación. Pero Ezequiel debía tomar un cuchillo afilado como navaja y rasurar completamente su cabeza y barba. No dejar ni un solo cabello sin cortar. Una vez que todo su cabello estuviera cortado, debía pesarlo en una balanza de precisión y dividirlo en 3 porciones exactamente iguales. La balanza aseguraba que cada tercio fuera del mismo peso, sin favorecer una porción sobre otra. Este cabello representaba al pueblo de Jerusalén, y su destino estaba a punto de ser revelado con precisión matemática. El versículo 2 explica qué hacer con cada porción. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. La primera tercera parte del cabello debía ser quemada en el centro de la maqueta de Jerusalén que Ezequiel había construido. Esto sucedería al final de los días del asedio simbólico. El fuego representaba a aquellos que morirían durante el asedio por hambre, enfermedad y los incendios que consumirían la ciudad. La segunda porción tenía un destino diferente, como continúa el versículo 2. Tomarás una tercera parte y golpearás con espada alrededor de ella. Ezequiel debía tomar su cuchillo y cortar en pedazos la segunda tercera parte del cabello alrededor de la ciudad de arcilla.
Esto representaba a los que morirían por la espada durante las batallas alrededor de Jerusalén, cuando el ejército babilonio finalmente rompiera las defensas y masacrara a los habitantes. La tercera porción experimentaría algo distinto, según el final del versículo 2. Y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Este tercio debía ser lanzado al viento, dispersándose en todas direcciones. Representaba a los supervivientes que serían esparcidos entre las naciones como exiliados. Pero incluso en su dispersión no encontrarían seguridad, porque Dios desenvainaría la espada persiguiéndolos. Era una profecía completa del destino de Jerusalén. Un tercio muerto por el asedio, un tercio muerto por la espada, un tercio dispersado al exilio. No había cuarta opción, no había escapatoria para nadie. El juicio sería total y exhaustivo. Los versículos 11 y 12 del capítulo 5 explican por qué este juicio triple caería sobre Jerusalén. Dios declara: Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor. Ciertamente por cuanto profanaste mi santuario con todas tus abominaciones y con todas tus cosas detestables, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. El santuario de Dios, el templo sagrado en Jerusalén, había sido profanado con ídolos y prácticas detestables. Por esta razón específica, Dios no mostraría misericordia. La pestilencia vendría primero durante el asedio prolongado. Cuando la comida escaseara y el agua se agotara, las enfermedades se propagarían. Los cuerpos debilitados por el hambre no podrían resistir. Morirían lentamente, consumiéndose en las calles de la ciudad. La espada vendría después, cuando las murallas finalmente cayeran. Los soldados babilonios entrarían y matarían sin discriminación. Ancianos, jóvenes, mujeres, niños, nadie estaría a salvo de la masacre. Las calles correrían con sangre. Los cuerpos se amontonarían sin enterrar. Y los que sobrevivieran ambos horrores, los que lograran escapar o se rindieran, serían dispersados. Pero su exilio no sería un refugio seguro. La espada los perseguiría incluso en tierras extranjeras. No habría paz para los supervivientes. El versículo 13 muestra la intensidad del juicio divino. Y se cumplirá mi furor, y haré que repose en ellos mi enojo, y me satisfaré, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. El enojo de Dios había estado acumulándose durante siglos de rebelión. Ahora finalmente se descargaría por completo. Solo cuando el juicio estuviera terminado, cuando se hubiera ejecutado hasta el último detalle, el furor divino se calmaría. El versículo 14 añade: y te convertiré en desierto y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Jerusalén, la ciudad hermosa, la ciudad de Dios, se convertiría en ruinas desoladas. Las naciones vecinas pasarían y se burlarían de su destrucción. Sería un ejemplo de vergüenza y desolación. El versículo 15 completa la advertencia. Y serás oprobio y escarnio, y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. Jerusalén se convertiría en lección objetiva para todas las naciones. Verían lo que sucede cuando un pueblo rechaza a su Dios. El horror sería tan grande que otras naciones temerían hacer lo mismo. Pero había un detalle más en el acto profético del cabello rapado. El versículo 3 del capítulo 5 añade una cuarta porción, mucho más pequeña. Tomarás también de allí unos pocos en número,
y los atarás en el borde de tu manto. De la tercera parte que fue esparcida al viento, representando a los exiliados, Ezequiel debía tomar unos pocos cabellos. Solo unos pocos, no muchos. Estos representaban el remanente, los supervivientes que Dios preservaría incluso en medio del juicio total. Estos pocos cabellos debían ser guardados en el borde de su manto, en el dobladillo de su ropa. Era un lugar de protección, cerca del cuerpo del profeta, envueltos en la tela. Esto mostraba que Dios no destruiría completamente a su pueblo, preservaría un pequeño remanente, manteniéndolos cerca, guardándolos a pesar de todo. Pero incluso este pequeño grupo no escaparía completamente del juicio. El versículo 4 revela un giro devastador. Y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Incluso de este pequeño remanente protegido, algunos serían tomados y arrojados al fuego. No todos los que sobrevivieran el primer juicio estarían completamente a salvo. El fuego que consumiría a estos últimos cabellos se extendería a toda la casa de Israel. Significaba que el juicio no terminaría con la caída de Jerusalén. Continuaría afectando al pueblo incluso en el exilio, incluso entre aquellos que pensaban haber escapado. Era un recordatorio sombrío de que el pecado tiene consecuencias que se extienden más allá del momento inicial del juicio. La rebelión de generaciones no se resuelve en un solo evento, por catastrófico que sea. El proceso de purificación sería largo y doloroso, tocando incluso a aquellos que Dios había decidido preservar. Ezequiel completó todos estos actos proféticos delante de los exiliados en Babilonia. Durante más de un año fue un espectáculo viviente del juicio que vendría sobre Jerusalén. Su cuerpo sufrió, su dignidad fue sacrificada, su vida normal fue suspendida. Todo para comunicar visualmente el mensaje que las palabras solas no podían transmitir. Y pronto, muy pronto, todo lo que había representado se volvería horriblemente real. La palabra de Dios vino nuevamente a Ezequiel con un mensaje específico contra la tierra de Israel. El capítulo 6, versículo 1, marca el inicio. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Esta vez el mensaje no era solo para Jerusalén, sino para toda la geografía sagrada de la tierra prometida. El versículo 2 da la orden. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Los montes de Israel no eran simples accidentes geográficos. Eran los lugares donde el pueblo había erigido altares paganos, donde habían adorado dioses falsos bajo los árboles frondosos, donde habían profanado la tierra que Dios les había dado. El versículo 3 contiene el mensaje para esos montes. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Los lugares altos eran plataformas elevadas donde se ofrecían sacrificios a Baal, Asera y otros dioses paganos. Dios mismo iba a destruirlos con la espada de los invasores. El versículo 4 detalla la destrucción. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Los altares serían demolidos, las columnas dedicadas al sol serían destrozadas en pedazos, y los adoradores mismos caerían muertos justo frente a los ídolos que habían venerado, demostrando la impotencia absoluta de esos dioses falsos. El versículo 5 continúa con la imagen macabra. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares.
Los cadáveres de los adoradores quedarían tirados sin enterrar alrededor de los altares paganos. Sus huesos se esparcirían por el suelo, contaminando para siempre esos lugares de falsa adoración. El versículo 6 amplía el alcance. En todas vuestras habitaciones serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos sean quebrados y desaparezcan, y vuestras imágenes del sol sean destruidas, y vuestras obras sean deshechas. No habría ciudad que escapara. Cada asentamiento sería convertido en ruinas. Cada altar sería reducido a escombros, cada ídolo sería partido en pedazos, hasta que no quedara rastro de ellos. El versículo 7 cierra con el propósito. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. El conocimiento vendría a través del juicio. Cuando vieran la destrucción total, cuando caminaran entre los cadáveres y las ruinas, finalmente reconocerían quién era el verdadero Dios. El versículo 13 añade un detalle más sobre estos lugares de idolatría. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde dieron olor grato a todos sus ídolos. Cada colina, cada cumbre, cada árbol grande había sido convertido en santuario pagano. El pueblo había llenado la tierra con la adoración a dioses falsos, y ahora esa misma tierra sería testigo de su destrucción. Pasó el tiempo, y en el 6º año del exilio, algo extraordinario ocurrió. El capítulo 8, versículo 1, establece la escena. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Ezequiel estaba en su casa en Babilonia, rodeado por los líderes de los exiliados que habían venido a consultarle. De repente, la mano de Dios cayó sobre él. El versículo 2 describe lo que vio. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Era la misma figura gloriosa que había visto en su primera visión junto al río Quebar. El ser divino apareció nuevamente ante él. Entonces sucedió algo imposible. El versículo 3 relata, y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. La mano divina agarró a Ezequiel por el cabello de su cabeza. El Espíritu lo levantó físicamente en visión, transportándolo a través de cientos de kilómetros en un instante, desde Babilonia hasta Jerusalén. No fue un viaje físico. Su cuerpo permaneció sentado en su casa en Babilonia, con los ancianos observándolo. Pero en visión, en el Espíritu, estaba completamente en Jerusalén. Y el lugar exacto donde llegó era significativo. La entrada norte del atrio interior del templo, donde había una imagen que provocaba los celos de Dios. El versículo 4 confirma la presencia divina allí. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. La misma gloria que había visto junto al río Quebar estaba allí en el templo. Los querubines, las ruedas, el trono de zafiro, todo estaba presente. Dios mismo estaba allí, a punto de mostrarle a Ezequiel algo que lo horrorizaría. Esta imagen del celo mencionada en el versículo 3 era probablemente un ídolo de Asera, la diosa cananea, colocado directamente en la entrada del templo.
Era una provocación deliberada, una afrenta directa al Dios celoso que había ordenado: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y allí estaba, en su propia casa, compitiendo por la adoración que solo él merecía. Dios comenzó a mostrarle a Ezequiel las abominaciones ocultas. El versículo 5 del capítulo 8 inicia el recorrido. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Primero le señaló la imagen obvia, la que estaba a plena vista, pero las peores abominaciones estaban escondidas. El versículo 6 contiene una pregunta retórica. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Lo que Ezequiel había visto hasta ahora era solo el comienzo. Las abominaciones se volvían cada vez peores mientras más profundo miraba. Entonces vino la orden de excavar. El versículo 7 dice: y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Dios llevó a Ezequiel al atrio del templo y le mostró un pequeño agujero en el muro. No era obvio, no llamaba la atención, pero estaba allí, oculto entre las piedras. El versículo 8 da la instrucción: y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Ezequiel debía agrandar ese agujero, cavar a través del muro. Y cuando lo hizo, descubrió que el agujero conducía a una entrada secreta. Había una puerta oculta detrás del muro del templo, una entrada que el público general no conocía. El versículo 9 continúa: me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Dios le ordenó entrar por esa puerta secreta. Lo que estaba a punto de ver era tan malo que Dios lo llamó malvadas abominaciones, usando doble énfasis para subrayar la gravedad. El versículo 10 describe lo que encontró al entrar. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Las paredes interiores de estas cámaras secretas estaban cubiertas de imágenes. No eran decoraciones santas, eran representaciones de reptiles arrastrándose, animales inmundos según la ley, y toda clase de ídolos paganos. El arte cubría completamente las paredes, un mural masivo de idolatría prohibida. Estos no eran dibujos simples o grafitis, eran pinturas elaboradas, cuidadosamente diseñadas, que debieron tomar tiempo considerable en crearse. Alguien había invertido esfuerzo significativo en decorar estas cámaras secretas con imágenes que directamente violaban los mandamientos de Dios. Pero lo más impactante no eran las imágenes en las paredes, era quien estaba allí adorándolas. El versículo 11 del capítulo 8 revela la verdad devastadora. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. 70 ancianos, los líderes de Israel, los hombres que deberían estar guiando al pueblo en la adoración correcta del Dios verdadero. Y allí estaban, en cámaras secretas debajo del templo, adorando imágenes de reptiles y bestias. Cada uno tenía su propio incensario, su propio equipo personal de adoración. El humo del incienso llenaba el aire, creando una atmósfera ritual. Entre ellos estaba Jaazanías, hijo de Safán. Este detalle es significativo porque Safán había sido el secretario del rey Josías durante la reforma religiosa décadas antes. Su familia había sido conocida por su fidelidad a Dios, pero ahora su hijo estaba liderando rituales paganos secretos en el corazón mismo del templo.
El versículo 12 expone su razonamiento. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Operaban en la oscuridad, convencidos de que Dios no podía verlos o no le importaba. Habían llegado a la conclusión de que Dios los había abandonado. Entonces, ¿por qué no buscar ayuda de otros dioses? Esta era su justificación. Jerusalén había sido asediada antes. El rey había sido llevado cautivo junto con miles de personas. Desde la perspectiva de estos líderes, Dios había fallado en protegerlos. Entonces buscaban poder en otros lugares, en los dioses de las naciones vecinas, en cualquier fuerza espiritual que pudiera ofrecerles seguridad. Pero estaban completamente equivocados en dos cosas. Primero, Dios no los había abandonado. Ellos habían abandonado a Dios. Segundo, Dios sí los veía. Cada acción en esas cámaras oscuras estaba completamente expuesta ante sus ojos. La oscuridad no oculta nada de aquel que ve todo. Estos 70 ancianos representaban el liderazgo completo de Israel. Si 70 líderes principales estaban involucrados en idolatría secreta, ¿cuántos más del pueblo común también estaban comprometidos? La corrupción había penetrado hasta la médula de la nación. No era solo el pueblo ignorante cayendo en pecado, era el liderazgo instruido eligiendo deliberadamente la rebelión. Pero la gira de abominaciones no había terminado. El versículo 13 del capítulo 8 advierte: me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Cada nueva revelación era peor que la anterior. Dios llevó a Ezequiel a otro lugar del templo. El versículo 14 describe la siguiente escena. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. En la entrada norte del templo, el mismo lugar donde había visto la imagen del celo, había un grupo de mujeres israelitas sentadas, llorando en ritual de lamento. ¿Pero por quién lloraban? Por Tamuz, un dios mesopotámico. Tamuz era el dios de la vegetación y la fertilidad en la mitología babilónica. Según el mito, Tamuz moría cada año cuando llegaba el verano seco y descendía al inframundo. Las mujeres realizaban rituales de lamento por su muerte, creyendo que sus lágrimas ayudarían a traerlo de vuelta a la vida cuando regresaran las lluvias. Este culto había sido importado directamente desde Babilonia, el mismo imperio que había conquistado parte de Judá. Las mujeres judías habían adoptado las prácticas religiosas de sus conquistadores. Estaban sentadas en el templo del Dios vivo, llorando por un Dios muerto e inexistente. El momento era específico. Este ritual de lamento por Tamuz se realizaba durante el cuarto mes del calendario babilónico, que correspondía aproximadamente a junio-julio, el momento más caluroso y seco del año. Las mujeres se sentaban durante días llorando, ayunando y realizando rituales de duelo como si Tamuz fuera un ser real que realmente había muerto. Lo irónico era imposible de ignorar. Estas mujeres lloraban por un Dios falso, mientras ignoraban al Dios verdadero cuyo templo estaban profanando con su presencia. Buscaban fertilidad y prosperidad de Tamuz, mientras rechazaban al Creador que realmente controlaba las estaciones y las cosechas. Y todo esto sucedía abiertamente en la entrada del templo. No era secreto como las cámaras de los ancianos. Cualquiera que pasara podía ver a estas mujeres realizando su ritual pagano. La idolatría había pasado de ser algo oculto a algo público y descarado. Dios tenía una abominación más que mostrar, la peor de todas. El versículo 15 del capítulo 8 prepara a Ezequiel. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre?
Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Cada vez que Ezequiel pensaba que había visto lo peor, Dios le mostraba algo más grave. El versículo 16 describe la escena final. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esta era la ubicación más sagrada del complejo del templo. El atrio interior, el espacio entre el pórtico del templo y el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios. 25 hombres estaban allí. Probablemente eran sacerdotes o líderes religiosos de alto rango, las únicas personas autorizadas a estar en esa área sagrada. Pero no estaban cumpliendo sus deberes santos. Estaban cometiendo la traición más grande imaginable. Habían dado la espalda al templo, literalmente. Estaban parados con sus espaldas hacia el lugar santo, donde estaba la presencia de Dios, y sus rostros miraban hacia el este, hacia el sol naciente. Se postraban ante el sol, adorándolo como si fuera divino. La adoración al sol era común en las religiones paganas circundantes. Los egipcios adoraban a Ra, el dios sol. Los babilonios adoraban a Shamash. Ahora los líderes religiosos de Israel habían adoptado esta práctica, combinándola de alguna manera con su servicio en el templo del Dios verdadero. La orientación era deliberadamente ofensiva. El templo de Salomón había sido diseñado con la entrada mirando hacia el este. Cuando los sacerdotes entraban al lugar santo, caminaban hacia el oeste, hacia el lugar santísimo, donde habitaba la gloria de Dios. Pero estos 25 hombres habían invertido todo. Daban la espalda a la presencia de Dios para adorar a su creación. El sol era una creación de Dios, hecha en el cuarto día de la creación según Génesis. Estaba diseñado para servir a la humanidad, marcando los tiempos y las estaciones. Pero estos hombres habían elevado al sirviente sobre el amo, adorando el regalo mientras despreciaban al dador. Y lo hacían en el lugar donde deberían estar ofreciendo sacrificios a Dios. Entre el altar y el templo era el espacio donde los sacerdotes se paraban para mediar entre Dios y el pueblo. Ahora ese espacio sagrado había sido convertido en un sitio de adoración solar pagana. Después de mostrarle todas estas abominaciones, Dios le habló a Ezequiel sobre el significado de lo que había visto. El versículo 17 del capítulo 8 contiene la evaluación divina. Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. La pregunta era retórica. ¿Acaso esto era poca cosa? Era insignificante, de ninguna manera. No solo habían llenado el templo con idolatría, sino que habían llenado toda la tierra con violencia y maldad. Y luego, después de todo eso, se volvían para provocar aún más la ira de Dios. La frase «aplican el ramo a sus narices» probablemente se refería a otro ritual pagano, posiblemente relacionado con la adoración a Baal o Asera, donde los adoradores sostenían ramas cerca de sus narices como parte del acto de adoración. O podría ser un gesto de desprecio, como decimos, hacer un gesto obsceno. De cualquier manera, representaba un insulto adicional a Dios. La copa de la iniquidad estaba llena. Durante generaciones Dios había sido paciente. Había enviado profeta tras profeta llamando al pueblo al arrepentimiento. Pero ellos habían rechazado cada advertencia, ignorado cada oportunidad de cambio. Ahora la medida de su maldad estaba completa. El versículo 18 declara el veredicto: «Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia,
y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. El tiempo de la misericordia había terminado. El juicio vendría con toda la furia del furor divino. Dios no miraría con compasión, no tendría piedad, y cuando finalmente clamaran por ayuda, cuando el terror del juicio cayera sobre ellos, sus gritos no serían escuchados. Este era el resultado inevitable de años de rebelión acumulada. No era crueldad divina, era justicia divina respondiendo a una provocación extrema y sostenida. Habían tenido innumerables oportunidades de arrepentirse. Habían elegido conscientemente, repetidamente, rechazar a Dios mientras profanaban todo lo sagrado. La imagen del celo, los 70 ancianos adorando bestias en la oscuridad, las mujeres llorando por Tamuz, los 25 hombres adorando al sol, todo esto junto había llenado la copa del juicio hasta el borde. No había espacio para más paciencia. El veredicto estaba dado. La sentencia sería ejecutada. Inmediatamente después de declarar el juicio, Dios lo puso en acción. El capítulo 9, versículo 1, registra lo que sucedió. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Dios gritó con voz fuerte, convocando a los ejecutores del juicio. No eran soldados babilonios, eran agentes divinos, seres celestiales comisionados para llevar a cabo la sentencia. El versículo 2 describe su llegada. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. 6 hombres entraron desde la puerta norte, la misma dirección desde donde vendría el ejército babilónico. Cada uno llevaba un arma destructora en su mano, lista para matar, pero había un 7º hombre con ellos, diferente de los otros 6. Estaba vestido de lino, la ropa de los sacerdotes, simbolizando pureza y servicio sagrado. En su cintura llevaba un tintero de escribano, no un arma. Su función sería diferente. Los 7 se pararon junto al altar de bronce, el mismo lugar donde los 25 hombres habían estado adorando al sol con sus espaldas hacia el templo. Ahora ese espacio sería el punto de partida para el juicio que barría a Jerusalén. El versículo 3 muestra un movimiento significativo. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. La gloria de Dios, que había estado sobre el propiciatorio entre los querubines en el lugar santísimo, comenzó a moverse. Se elevó y se movió hacia el umbral del templo. La entrada era el primer paso en el abandono del templo. Dios estaba comenzando a retirarse de su casa profanada. Desde esa posición en el umbral, Dios llamó al hombre vestido de lino. Este hombre tenía una tarea crucial que cumplir antes de que comenzara la destrucción. El versículo 4 contiene sus instrucciones. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El hombre de lino debía recorrer toda la ciudad de Jerusalén. Debía buscar a personas específicas, aquellos que gemían y lloraban por las abominaciones que veían a su alrededor. No los que participaban en la idolatría, no los que la toleraban con indiferencia, solo aquellos cuyo corazón estaba quebrantado por la maldad que presenciaban. Estos fieles remanentes recibirían una marca en sus frentes. La marca los identificaría y protegería del juicio venidero. Era como la sangre en los dinteles durante la Pascua en Egipto, una señal que haría que los verdugos los pasaran por alto.
El versículo 5 revela las órdenes para los otros 6. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Los 6 verdugos debían seguir al hombre de lino a través de la ciudad. Y su trabajo era simple y brutal: matar, sin piedad, sin excepciones, sin misericordia. El versículo 6 especifica a quienes debían matar. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Nadie estaría exento por edad o género: ancianos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, todos caerían bajo el juicio. Solo aquellos con la marca serían salvos. Y el juicio debía comenzar desde el santuario mismo, desde los líderes religiosos que habían estado adorando al sol. Los varones ancianos que estaban frente al templo, probablemente los mismos 25 que Ezequiel había visto antes, serían los primeros en morir. El juicio siempre comienza por la casa de Dios. El hombre vestido de lino con el tintero recibió su misión de parte de Dios y salió inmediatamente a cumplirla. Recorrió las calles de Jerusalén en visión, buscando a aquellos cuyo corazón no se había corrompido. No buscaba personas perfectas, sino personas arrepentidas, aquellos que gemían al ver la maldad a su alrededor. La marca que colocaba en sus frentes era la letra hebrea Tabe, la última letra del alfabeto hebreo. En la escritura antigua, esta letra tenía forma de cruz o de X. Era una señal visible, inconfundible, que identificaría a los protegidos cuando llegara la hora del juicio. Estos marcados eran el remanente fiel. No habían participado en la adoración a los ídolos. No habían dado la espalda al templo para adorar al sol. No habían llorado por Tamuz, ni quemado incienso a las bestias pintadas en las paredes. Su dolor por el pecado de la nación los distinguía del resto. El proceso de marcar debió tomar tiempo. El hombre de lino caminaba por cada calle, entraba en cada casa, examinaba cada corazón. Algunos vivían escondidos, temerosos de expresar su fe en medio de una sociedad idólatra. Otros eran conocidos por su fidelidad, pero eran minoría ignorada. Dios conocía a cada uno por nombre y se aseguró de que fueran sellados antes de que cayera el primer golpe del juicio. Esta marca era más que simple protección física. Era el sello de pertenencia a Dios, la confirmación de que, aunque todo el mundo se hundiera en la rebelión, estos permanecían fieles. Eran propiedad divina, apartados para preservación en medio de la destrucción masiva que vendría. Una vez que el hombre de lino terminó de marcar a los fieles, los 6 verdugos recibieron luz verde para comenzar su terrible trabajo. El versículo 7 del capítulo 9 registra la orden final de Dios, y les dijo: «Contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid». Y salieron y mataron en la ciudad. El templo mismo debía ser contaminado con cadáveres. Los atrios sagrados se llenarían de cuerpos sin vida. Los 6 hombres salieron del altar y comenzaron la masacre. Empezaron exactamente donde Dios les había ordenado, con los ancianos que estaban frente al templo. Aquellos líderes religiosos que habían profanado el lugar santo con su adoración al sol fueron los primeros en caer. Sus cuerpos quedaron tirados en el mismo espacio sagrado donde habían cometido sus abominaciones. La matanza continuó sin distinción. Los verdugos se movían metódicamente a través del templo, luego hacia la ciudad. Nadie que no tuviera la marca era perdonado. La edad no importaba, el género no importaba, la posición social no importaba, solo importaba la marca en la frente. Ezequiel observaba todo esto en visión, abrumado por la magnitud de la destrucción.
El versículo 8 muestra su reacción. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: «Ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén?» Cayó sobre su rostro y gritó a Dios: «¿Acaso todo Israel sería destruido? ¿No quedaría nadie?» La respuesta de Dios fue directa y sin concesiones. El versículo 9 contiene la explicación. Y me dijo: «La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve». La maldad era extrema. La tierra estaba saturada de violencia y corrupción, y lo peor, habían llegado a la conclusión de que Dios no veía ni le importaba. El versículo 10 reafirma el juicio. «Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre su propia cabeza». No habría piedad. Cosecharían exactamente lo que habían sembrado. Sus propias acciones caerían sobre sus propias cabezas. El versículo 11 cierra esta sección con un informe. «Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste». El hombre de lino regresó y reportó que había completado su misión. Todos los que gemían por las abominaciones habían sido marcados y protegidos. Ahora el juicio podía proceder sin obstáculos. Después de que el hombre de lino completó su primera tarea, recibió una segunda orden aún más devastadora. El capítulo 10, versículo 2, registra las nuevas instrucciones. «Y habló al varón vestido de lino, y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad». Y entró a vista mía. El hombre de lino debía acercarse a los querubines, esas criaturas gloriosas de 4 caras que Ezequiel había visto en su primera visión. Entre las ruedas que giraban junto a los querubines ardía un fuego. No era fuego común, era fuego celestial, fuego santo, el mismo tipo de fuego que consumía los sacrificios en el altar. El hombre entró valientemente entre las ruedas. El versículo 6 describe el proceso. Sucedió pues que cuando mandó al varón vestido de lino diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Se posicionó en medio de aquel mecanismo celestial impresionante y peligroso. El versículo 7 continúa: y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Uno de los querubines personalmente le entregó los carbones ardientes. Llenó las manos del hombre con brasas encendidas del fuego divino. Estos carbones representaban el juicio purificador de Dios. Cuando fueron esparcidos sobre Jerusalén en visión, simbolizaban el fuego literal que vendría cuando los babilonios incendiaran la ciudad. El templo ardería, los palacios serían consumidos, las casas se convertirían en cenizas, todo lo que el fuego pudiera alcanzar sería destruido. El fuego tiene 2 funciones en la Biblia: purificar y destruir. Para el metal precioso, el fuego quita las impurezas. Para la escoria, el fuego la consume completamente. Jerusalén había demostrado ser escoria, no oro. El fuego que vendría la consumiría, no la purificaría. Pero de las cenizas, Dios eventualmente levantaría algo nuevo. El hombre de lino tomó los carbones y salió para esparcirlos sobre la ciudad. Era el símbolo final de que el juicio de fuego era inevitable. La sentencia había sido pronunciada. Los verdugos habían comenzado su trabajo. Y ahora el fuego celestial caería sobre Jerusalén.
Mientras todo esto sucedía, la gloria de Dios continuaba moviéndose. Ya no estaba en el lugar santísimo donde había habitado durante siglos. El versículo 4 del capítulo 10 describe su posición. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. La gloria se había movido al umbral, a la entrada del templo, y una nube brillante llenaba todo el edificio. Era un eco de cuando Salomón dedicó el templo siglos antes. Entonces la gloria de Dios había entrado y llenado la casa con una nube tan densa que los sacerdotes no podían ministrar. Pero ahora la nube marcaba el comienzo de la partida, no de la llegada. Los querubines y las ruedas se movían con la gloria. El versículo 18 registra el siguiente movimiento. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. La gloria dejó completamente el edificio del templo y se posicionó sobre los querubines que esperaban en el atrio. El versículo 19 continúa el movimiento. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Los querubines levantaron vuelo, las ruedas giraron a su lado, y todo el conjunto se movió hacia la puerta oriental del templo y se detuvo allí. Esta era la puerta principal, la entrada ceremonial por donde el sumo sacerdote y el rey entraban en ocasiones especiales. Ahora se había convertido en la puerta de salida para la presencia divina. La gloria se detuvo allí, como si estuviera esperando, dando una última oportunidad para el arrepentimiento. Pero no hubo arrepentimiento. El capítulo 11, versículo 23, registra el movimiento final. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. La gloria abandonó completamente el templo, abandonó completamente Jerusalén y se posicionó sobre el monte de los Olivos, al este de la ciudad. Desde allí, desde esa montaña, la gloria observaba la ciudad que estaba a punto de ser destruida. Era un momento de terrible solemnidad. El templo que Salomón había construido, donde la presencia de Dios había habitado durante más de 4 siglos, ahora estaba vacío. Dios había salido de su casa. Jerusalén estaba abandonada a su suerte, sin protección divina, completamente vulnerable al juicio venidero. Años después de estas visiones de juicio, Dios le dio a Ezequiel una visión completamente diferente, una visión de esperanza. El capítulo 37, versículo 1, establece la escena. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El espíritu transportó a Ezequiel a un valle. No era un valle común, estaba completamente lleno de huesos humanos. El versículo 2 describe lo que vio. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ezequiel caminó entre los huesos, observándolos de cerca. Había miles, tal vez millones de huesos esparcidos por todo el suelo del valle, y no eran huesos recientes, estaban completamente secos, blanqueados por el sol, sin ningún tejido adherido. Estos huesos representaban muerte total y completa. No eran cadáveres frescos que podrían tener alguna esperanza de resurrección. Eran restos antiguos, tan secos que se desmoronarían al tocarlos. Desde toda perspectiva humana, estos huesos estaban más allá de cualquier posibilidad de vida. Entonces, Dios le hizo una pregunta imposible. El versículo 3 registra: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes.
Era una pregunta que no tenía respuesta lógica. ¿Cómo podrían vivir huesos completamente secos? La muerte había hecho su trabajo completo. La descomposición había terminado, solo quedaba polvo y calcio. Ezequiel sabiamente devolvió la pregunta a Dios. No dijo sí porque parecía imposible. No dijo no porque estaba hablando con el Dios Todopoderoso. Simplemente reconoció que solo Dios conocía la respuesta a una pregunta tan imposible. Estos huesos secos eran Israel. La nación había sido destruida. El pueblo había sido esparcido. El templo había sido quemado. Jerusalén era ruinas. Desde toda perspectiva humana, Israel como nación estaba muerto, tan muerto como estos huesos en el valle. No había esperanza natural de restauración, pero Dios estaba a punto de demostrar que lo imposible para el hombre es posible para él. Lo que estaba completamente muerto podía vivir nuevamente si Dios lo ordenaba. Dios no dejó a Ezequiel contemplando la imposibilidad. Le dio una orden específica. El versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel debía hablarles a los huesos. Debía profetizar sobre objetos inanimados, predicar a una audiencia que llevaba muerta tanto tiempo que ni siquiera tenía oídos para escuchar. El versículo 5 contiene el mensaje que debía proclamar. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Era una promesa imposible. Dios haría entrar aliento, espíritu, vida en estos huesos secos y vivirían. El versículo 6 detalla el proceso. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Primero vendrían los tendones conectando los huesos, luego la carne cubriría el esqueleto, después vendría la piel, y finalmente el espíritu entraría y traería vida completa. Ezequiel obedeció. El versículo 7 registra lo que sucedió. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Mientras Ezequiel hablaba, comenzó un ruido. Era el sonido de huesos moviéndose, chocando entre sí, encontrando sus parejas correctas. Un fémur rodaba hacia su pelvis. Un cráneo se conectaba con sus vértebras. Los huesos se organizaban solos, formando esqueletos completos. El versículo 8 continúa. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. La transformación continuó. Los tendones aparecieron, envolviendo los huesos, conectándolos con fuerza. La carne creció sobre los tendones, músculos formándose de la nada. La piel se extendió sobre todo, cubriendo los cuerpos completos. Pero eran solo cuerpos, no había vida en ellos. Eran cadáveres perfectamente formados, pero sin aliento. Entonces Dios le dio a Ezequiel otra orden. El versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ahora debía profetizarle al viento, al aliento, al Espíritu. Debía llamarlo desde los 4 puntos cardinales para que soplara vida en estos cuerpos. El versículo 10 registra el resultado. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. El aliento entró, los pulmones se expandieron, los ojos se abrieron, los corazones comenzaron a latir, los cuerpos se levantaron del suelo y se pusieron de pie. No eran solo unas pocas personas, era un ejército masivo, una multitud incontable de personas completamente vivas. El versículo 11 explica el significado. Me dijo luego,
Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Los huesos representaban a Israel en exilio, un pueblo que había perdido toda esperanza, que se veía a sí mismo como completamente destruido, sin futuro, sin posibilidad de restauración. Después de la visión de los huesos secos, Dios le dio a Ezequiel otra señal profética sobre la restauración futura de Israel. Esta vez involucraba 2 pedazos de madera. El versículo 15 del capítulo 37 introduce la instrucción: «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo». Dios tenía otro mensaje visual para comunicar a través del profeta. El versículo 16 da las instrucciones específicas. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Ezequiel debía tomar 2 palos o tabletas de madera. En una debía escribir para Judá, representando el reino del sur. En la otra debía escribir para José o para Efraín, representando el reino del norte que había sido conquistado y dispersado más de un siglo antes. Estos 2 reinos habían estado divididos desde la muerte de Salomón. Israel se había partido en 2 naciones separadas, frecuentemente en guerra entre sí. El norte había caído ante Asiria en el 722 a.C. El sur estaba a punto de caer ante Babilonia. La división parecía permanente e irreversible. El versículo 17 continúa con la acción profética. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Ezequiel debía unir físicamente los 2 palos en su mano para que parecieran una sola pieza de madera. Era una demostración visual de unidad donde antes había división. El versículo 18 anticipa la reacción del pueblo. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Los exiliados verían a Ezequiel sosteniendo los 2 palos unidos y preguntarían qué significaba. Era exactamente lo que Dios quería: provocar la pregunta para poder dar la respuesta. El versículo 19 contiene la explicación divina. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Dios mismo uniría a los 2 reinos. No sería un esfuerzo humano o una alianza política, sería un acto divino de reunificación. El versículo 21 amplía la promesa, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Dios los recogería de todas las naciones donde habían sido dispersados. Los traería de vuelta a su tierra. La restauración sería física y geográfica, no solo espiritual. El versículo 22 completa la visión de unidad. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Una nación, no 2. Un rey, no 2. La división que había durado siglos sería completamente sanada. Israel volvería a ser uno como en los días de David y Salomón. La restauración física de Israel no era suficiente. Dios prometió algo más profundo, una transformación interna completa. El capítulo 36, versículo 24, comienza con la promesa del regreso. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. El regreso físico era el primer paso, pero venía acompañado de algo mucho más significativo. El versículo 25 introduce la limpieza espiritual.
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios rociaría agua pura sobre ellos. No era agua física, sino purificación espiritual. Todas las contaminaciones de la idolatría serían lavadas. Los ídolos que habían adorado por generaciones serían limpiados de sus corazones. Pero la promesa más radical venía en el versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios no solo limpiaría el corazón viejo, lo reemplazaría completamente. El corazón de piedra, duro, insensible, rebelde, sería removido. En su lugar vendría un corazón de carne, sensible, receptivo, capaz de responder al amor de Dios. El versículo 27 revela el secreto de esta transformación. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. No sería por esfuerzo humano. Dios mismo pondría su espíritu dentro de ellos, y ese espíritu los capacitaría para obedecer. No obedecerían por temor al castigo, sino porque el espíritu los impulsaría desde adentro. El versículo 28 establece la relación restaurada. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Vivirían en la tierra prometida como sus ancestros, y la relación de pacto sería completamente restaurada. Serían el pueblo de Dios, y Él sería su Dios, sin las contaminaciones de la idolatría que habían roto esa relación durante siglos. El versículo 29 promete bendición material. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Las cosechas serían abundantes. El hambre que habían experimentado durante los asedios nunca volvería. La tierra produciría generosamente bajo la bendición divina. El versículo 33 del capítulo 36 resume toda la transformación. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. La restauración espiritual y la restauración física irían juntas. Corazones limpios reconstruirían ciudades. Personas transformadas restaurarían la tierra devastada. El capítulo 37, versículo 26, añade la promesa del pacto eterno: y haré con ellos pacto de paz. Será un pacto perpetuo con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. No sería un pacto temporal que podrían romper nuevamente. Sería eterno, inquebrantable, sostenido por el poder de Dios mismo, y su santuario estaría entre ellos permanentemente. El versículo 27 cierra con la presencia permanente de Dios. Estará en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La presencia divina que había abandonado el templo en la visión de juicio regresaría para quedarse para siempre. Dios habitaría en medio de su pueblo, nunca más para salir, nunca más para abandonarlos. Era la promesa final de restauración completa y permanente. Si esta historia del libro de Ezequiel te impactó tanto como a nosotros al prepararla, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte más contenido bíblico profundo y revelador. Comparte este video con alguien que necesite conocer estas verdades poderosas. Y déjanos en los comentarios, ¿cuál de estas visiones de Ezequiel te impactó más? ¿La gloria abandonando el templo o los huesos secos cobrando vida? Nos vemos en el próximo video con más historias bíblicas como nunca las has visto antes.